Una cuchara estoy ahí. No, es para el Después café. Yo no sé si me suena tanto y no veo nada, un mensaje. No sé por qué.
Muy buenas noches, queridos presentes. ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Buenas noches, maestro. Perfecto. Bueno, vamos a ver si arrancamos, ¿vale? A ver si arrancamos un poquito. Sí, está jugando el otro Brasil. ¿En qué imaginación ahora la luz se hizo más clara? Muy bien. Sí, yo estoy loca. Ahí se puede observar mi pantalla, disculpen. Sí, Sí, Y si le cambio a un PowerPoint, a un PDF, sí me funciona. sí. Sí, perfecto. Bueno, a ver. Vamos a tratar de abarcar este tiempo en estos instrumentos que he elegido. El MASI, el PAIA, por ahí tenemos también el MMPIA, ¿sí? Para adolescentes, netamente. Muy bien. Muy bien, como ustedes saben, y ya mencioné, sobre todo el instrumento del MASI, creo que está un micrófono prendido, por favor. Ya, muy bien. Habíamos mencionado que el MASI viene desde, es una herramienta, claro, MASI significa Inventario Clínico de Adolescentes de Million. Como ya mencioné de manera general en las anteriores clases, Theodore Million es uno de los máximos exponentes a nivel de explicación sobre la personalidad. Y bueno, este MASI, bueno, ahorita tenemos la versión 2 que solo se ha aumentado algunas situaciones relacionadas con el DSM-5, pero esta es una herramienta psicométrica netamente diseñada para evaluar sobre todo patrones de personalidad, es decir, rasgos de personalidad cuando hablamos de adolescentes y sobre todo problemas clínicos en adolescentes, en este caso desde los 13 y los 19 años, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar del proceso del uso, de la aplicación, de algunas puntuaciones y sobre todo la interpretación. Algunos instrumentos, como el que estoy presentándoles en este momento, el MASI, tienen plantillas, ¿no? Para poder puntuar, calificar, etcétera. Plantillas basadas en la estadística en Excel, automatizadas, que les puede ayudar sobre todo a ahorrarse pines, sobre todo, bueno, el MASI no pertenece a TEA Ediciones, sino a Pearson, ¿sí? Y les puede ayudar sobre todo a sobrellevar una mejor puntuación, ¿sí? Hay otros como el MMPI 2, el 2, perdón, el MMPIA, que se lo va a tener que puntuar de manera netamente en la plataforma o de manera manual, que te va a, a comer un poquito más de tiempo, pero existe la posibilidad. Por ejemplo, si hablo del Million 4S, no existe la posibilidad de puntuar manualmente, netamente es con la aplicación de Club Global de Pearson. Entonces, hay algunos instrumentos que se los puntúa por las plataformas originales de T-Ediciones o Pearson y otros también se los puede puntuar de manera manual. ¿Sí? Muy bien, hemos hablado de este instrumento también que habla de algunas teorías y fundamentos teóricos que posee estos instrumentos de Million y sobre todo es el famoso modelo biosocial y el modelo evolutivo. Y bueno, en el modelo biosocial hemos dicho de que existen algunas características en nuestra personalidad que nos da la constitución biofísica y sobre todo las experiencias vividas, ¿sí? Lo que se produce una combinación del aspecto biológico y sobre todo social, ¿sí? Entonces, es importante entender de que existen estilos problemáticos y que se pueden codificar sobre todo en términos de tipos de refuerzo, ¿sí? Hacia dónde se orienta para encontrarlo el sujeto y cómo se las arregla para obtenerlos. En cambio, el modelo evolutivo, claro que viva copia también de a profundidad y adaptándole al temas de personalidad de la teoría evolutiva de Darwin,
nos menciona de que todos los organismos buscan evitar el daño, encontrar alimentos, reproducirse y lograr la supervivencia, ¿sí? Y eso se lo plantea sobre todo a teorías de la personalidad, como por ejemplo buscar evitar el daño, el famoso evitativo, el reproducirse, el famoso histriónico, el lograr la supervivencia, el paranoide, y etcétera, ¿no? Entonces, cada persona muestra diversos estilos con el que se adapta a diversos entornos, ¿sí? Entonces, la personalidad la define Million como el patrón complejo de características, tanto psicológicas, profundamente arraigadas, que surgen sobre todo del desarrollo como producto complejo matriz de determinantes aspectos biológicos y aprendizaje, ¿sí? Entonces, él habla en su teoría biosocial y el modelo evolutivo de etapas, como por ejemplo la etapa de la existencia, la etapa de la fijación sensorial, ¿sí? Esto de la existencia es del modelo evolutivo y las polaridades que existe ante diferentes personalidades, placer, dolor, ¿sí? Yo, los otros, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si se van combinando yo con placer, estamos ante narcisistas, los otros con placer, estamos hablando de dependientes, los otros dolor, estamos hablando de aspectos evitativos y así se van combinando las diferentes polaridades, ¿sí? Entonces, hablamos de este inventario clínico para adolescentes de Million, ¿sí? Que es, lo he mencionado, que es para, netamente se lo utiliza en contextos tanto clínicos, tanto educativos, incluso para orientación, para evaluar sobre todo la personalidad y la psicopatología en adolescentes, ¿sí? Y también para ayudar en el diagnóstico, sobre todo de trastornos emocionales, trastornos de conducta, y para guiar en la planificación del tratamiento, ¿sí? Entonces, la aplicación, como les mencionaba, se lo aplica o la población objetivo es para adolescentes entre 13 y 19 años, ¿sí? Y el formato, netamente el test consta de 160 preguntas, 160 ítems de verdadero o falso, diseñados netamente para ser sencillos y fáciles de comprender para los adolescentes, ¿sí? Este tiempo de administración también es importante conocerlo, es de 25 a 30 minutos. Recuerden, los ítems son 160 preguntas y se le debe decir las instrucciones, sobre todo, o explicar las instrucciones al adolescente que responda cada ítem, sobre todo con sinceridad, ¿sí? Y, y según cómo se siente generalmente, no en función de situaciones específicas o excepcionales, ¿sí? Entonces, el material netamente viene el manual, el cuadernillo, las hojas de respuesta, el programa de perfil con carácter opcional, incluso plantillas y hojas de cálculo que ahora existen, como les había mencionado. Este instrumento tiene esas, eh, eh, ese Excel o hojas de cálculo automatizadas, ¿sí? Vemos aquí cómo está sobre todo el manual, vemos ahí el cuadernillo, podemos ver la hoja de puntuación, incluso podemos ver ahí cómo se lo realiza, ¿sí? Muy bien, entonces, procedimiento y la aplicación de este instrumento, netamente se va a elegir a la persona que se le va a aplicar, pueden ser adolescentes que demandan tratamiento de salud mental, capacidad lectora equivalente al sexto de básico. ¿Qué quiero decir? Que preguntas en un lenguaje bastante básico, bastante sencillo para que no confundan sobre todo a la persona, ¿sí? También podemos mencionar que tiene que darle las condiciones óptimas a la persona que va a netamente a ser aplicada, porque eso también influye muchísimo en la validez, como mencionamos en la primera clase, ¿sí? También en la aplicación se le entrega el cuadernillo, que ya les voy a presentar, vamos a ver más adelante, y le vamos a brindar las instrucciones necesarias que ya voy a presentarles, ¿sí? Apuntar también los datos necesarios del evaluado, responder interrogantes del evaluado, si se presentaran, claro, si tiene dudas ante alguna pregunta, alguna circunstancia, alguna instrucción que no entendió, se le vuelve netamente a explicar, ¿sí? Y sobre todo, al final de la aplicación,
es necesario que el evaluador revise todas las puntuaciones, si está todos los cuadritos llenos, ¿sí? Sobre todo el instrumento, o si le faltó alguna, mencionar que le faltó una para que lo vuelva a hacer, ¿sí? La corrección de este instrumento, como les había mencionado, netamente podemos decir que tiene una corrección con un manual y las respuestas se registran sobre todo en una hoja de respuestas que luego se compara con la clave de corrección, ¿sí? Cada respuesta verdadera o falsa se puntúa según corresponda a cada escala. Y aquí puede existir una probabilidad de error cuando lo hacen de manera manual. Entonces, para eso existe la corrección computarizada, que puede ser en las páginas de pearson.com, cuando tienes pines de accesibilidad, o también este instrumento cuenta con una plantilla Excel automatizada que nos ayuda sobre todo a puntuar de mejor manera, ¿sí? La puntuación directa, las famosas tasas bases que tienen la estadística de Theodore Millon, ajustes de las tasas bases de transparencia y puntuaciones sobre todo finales. No se olviden este tipo de puntuaciones, ¿sí? Menos de 60, indicador nulo, ¿sí? Entre 61 y 74 hablamos de un tema ligeramente problemático en esas circunstancias. Entre 75 y 84 hablamos de una área problemática, ¿sí? Y las puntuaciones de 85 para arriba hablamos de un área principal de preocupación, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, la corrección pueden hacerlo de manera manual, pero con una probabilidad de error, y la corrección computarizada por software, sobre todo existen programas informáticos, como les he mencionado, que permiten una corrección automatizada, reduciendo sobre todo el riesgo de error. Entonces, es importante entender estas interpretaciones, ¿sí? Muy bien. Bien, igualmente voy a hablar después de algunos patrones de personalidad, algunas escalas expresivas de preocupaciones, algunas escalas clínicas que posee este instrumento, ¿sí? Y bueno, en la interpretación hay que considerar sobre todo los datos personales del paciente. Estos, cuando se aplica instrumentos sobre todo a niños y adolescentes, es importante no solo la edad a nivel de años, es importante también los meses, ¿sí? También revisar la validez de lo aplicado, como les había mencionado. Si revisa y analiza, se revisa y analiza cada sección del perfil, considerando las puntuaciones obtenidas, se va a codificar el perfil y la integración del perfil, ¿sí? Eso a nivel de interpretación. Muy bien, aquí esto es importante también, ¿sí? Sobre todo, no que se aprendan de memoria, para eso existe el manual o cualquier situación, ¿sí? Está la escala 1, está la escala 2A, ¿sí? Está la escala 2B, está la escala 3, está la 4, la 5, la 6A, la 6B, la 7, la 8A, la 8B, la 9, ¿sí? Esto a nivel de prototipos de personalidad, que hablamos de 2 escalas, es decir, estas escalas de patrones de personalidad, hablamos de la escala introvertido, inhibido, pesimista, sumiso, histriónico, egocéntrico, rebelde. En este caso podemos hablar de rudo, conformista, oposicionista, autopunitivo y otros de tendencia límite, ¿sí? Y ahí vemos los números de ítem dentro del instrumento, ¿sí? En las combinaciones. También está, este instrumento mide las escalas expresivas de preocupación, sobre todo importante. Están aquí 8 escalas de preocupación, como por ejemplo, está la 8 de disfunción de la identidad, está la B, desvalorización de sí mismo, está la C de desagrado por el propio cuerpo, D, incomodidad respecto al sexo, E, inseguridades con los iguales, F, insensibilidad social, ¿sí? También encontramos la G, sobre todo de discordancia familiar, y la H de abusos en la infancia, ¿sí? Son algunas preocupaciones expresadas que
que este instrumento mide, ¿sí? También las escalas clínicas o síndromes clínicos, como por ejemplo está la AA de trastornos de alimentación, la B, inclinación de abuso de sustancias, la C, predisposición a la delincuencia, la D, propensión a la impulsividad, la E, sentimientos de ansiedad, la F, afecto depresivo, la G, tendencia al suicidio, ¿sí? Y por último, también están los índices modificadores, que son las escalas de validez, como ya hemos mencionado. Está la escala X, transparencia, la escala Y, deseabilidad, la escala Z, alteración, y la escala W, fiabilidad del instrumento. ¿Sí? Voy a presentarles este instrumento. Déjenme verle, es que los tengo aquí abierto. Estas son el cuadernillo de este instrumento, ¿sí? Como podemos ver, el famoso MASI viene presentado de esta manera. Y aquí hay algunas instrucciones que usted las debe leer junto con la persona que va a llenar este instrumento, ¿sí? Y bueno, esta prueba, como dice, consiste en una lista de frases que la gente joven usa para describirse a sí misma. Se presenta aquí, dice, para ayudarte a describir tus sentimientos, tus actitudes. Cuando contestes, trata de hacerlo tan honesta y seriamente como puedas, ya que los resultados serán utilizados para ayudar a conocerte y poderte ayudar a planear tu futuro. No te preocupes si alguna de las frases no te parecen muy corrientes, se han incluido para ayudar a adolescentes con muchos tipos de problemas, ¿sí? Junto con este cuadernillo se te ha suministrado una hoja de respuestas en la que se explica cómo debes de utilizar, y la hoja de respuestas esa es la siguiente que tenemos acá, ¿sí? Entonces, pero primero vamos a leer las instrucciones. Entonces, también se le dice que trate de responder a todas las frases, aunque cuando no esté seguro de su decisión, y recordarle que no hay límite de tiempo para completar el inventario, aunque es mejor trabajar en un ritmo rápido pero cómodo, ¿sí? No hagas ninguna marca en este cuadernillo para que no lo rayen, sobre todo, ¿sí? Entonces, aquí vemos las preguntas que están seleccionadas en 2 columnas en cada hoja. ¿Sí? La primera hoja consta de la primera pregunta hasta la pregunta número 33. Venimos con la segunda hoja desde la 34 hasta mencionar la 68. ¿Sí? La tercera desde la 69 hasta la 102 y así sucesivamente hasta llegar al ítem número 160 que hemos mencionado que este instrumento tiene. 160 preguntas. Junto a este cuadernillo que hemos mencionado, le entregamos a la persona sobre todo esta hoja de respuestas, donde le vamos a pedir que llene este tipo de datos, código de consulta, si trabajas en un hospital, etcétera, fecha de nacimiento, importante, fecha de hoy, nombre, edad, sí, varón, si es mujer, o sí, aquí pone con una X, nivel de escolaridad, si está en primaria, secundaria, si solo estuvo en el, etcétera. ¿En qué centro de estudios, sobre todo, está el sujeto o dónde se evaluó? ¿Qué ocupación te gustaría desarrollar en el futuro? ¿Sí? O sea, alguna ocupación, alguna profesión, algún interés que le gustaría en el futuro. Y si vive con sus padres, sus abuelos, etcétera, la información también es muy importante, ¿sí? Entonces le dice a continuación encontrarás una serie de problemas que suelen preocupar a las personas. Si crees que alguno de ellos es tu principal problema, márcalo con un 1 y piensa en ello, pero no te preocupa, márcalo con un 2, ¿sí? Es decir, vamos a pedirle en esta primera hoja que coloque netamente eh, si tiene algún problema, principal problema, va a marcar con el número 1, problemas familiares, o no le preocupa que marque con la 2, pone el 2. Trabajo y estudios, si le preocupa, pone el 1, si no le preocupa, pone el 2. Soledad, estado de ánimo, confianza en ti mismo, cansancio, enfermedad, alcohol, drogas, problemas mentales, conducta antisocial. Y si es que hay otras circunstancias, se le puede decir que escriba en donde dice otros, ¿sí?
Esta es la primera parte y de ahí viene lo que es un ejemplo en esta hoja. Por ejemplo, le vamos a decir que lea las frases del cuadernillo que han entregado, de las que las presenté anteriormente, estas de aquí, ¿sí? Que estaban las preguntas. Entonces, y decide si aplican esas preguntas a ti, coloca verdadero o falso, si no es, aplica en tu vida, marca con una X el hueco debajo de la letra, en el caso de que la frase sea verdadera, o el espacio de la letra F si fuese falsa, ¿sí? Dice, soy un ser humano, coloca verdadero o coloca falso. Mido más de 3 metros, coloca verdadero o coloca falso. Esta es una forma de un ejemplo nada más, pero de ahí se le va a dar toda esta plantilla que están numeradas en columnas, es decir, respuestas dicotómicas de verdadero y falso separados por cada 5 preguntas, donde está desde la pregunta número 1 hasta, hemos mencionado en el cuadernillo, el ítem número 160, ¿sí? Como por ejemplo, probablemente me merezco muchos de los problemas que tengo. Entonces, tiene hasta el número 160 donde va a llenar con si es verdadero o si es falso en su vida, ¿sí? Déjenme ver si tengo un caso que lo apliqué, el PI, perdón, el MSMI 3, perdón, el MASI. Aquí tengo algunos peritajes, déjame ver. MASI. Por ejemplo, mira este instrumento, ¿sí? A ver. Bueno, esta es la plantilla que es vacía, ¿no? Vas a llenar tus nombres, bueno, los nombres de la persona, los apellidos, el sexo, si es masculino, si es femenino, la edad, dónde lo aplicaste y la fecha sobre todo, ¿sí? Entonces, en esta plantilla que tenemos a nivel digitalizado, ahorita está vacía, ya le voy a poner en una llena. Vamos a ir seleccionando en estos cuadritos blancos, vamos a poner si es verdadero o vamos a poner la F si es falso, ¿sí? Están seleccionadas hasta el ítem 160, como hemos mencionado, ¿sí? Y acá se colocan los resultados, que ahorita están vacíos, los perfiles a nivel estadístico, el de perfiles, el reporte que ya vamos a ver y una base de datos, ¿sí? Veamos uno que esté lleno, ¿sí? Por ejemplo, mira, en este hemos llenado ya todos los ítems, ¿sí? Es para una niña de 12 años, que no voy a colocar el nombre, pero podemos ver, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, en todos los ítems de 160. Entonces, los resultados me va a dar de esta manera. Habíamos mencionado, ¿no? Que las puntuaciones, sobre todo del MASI, hemos dicho que netamente menos de 60 es un indicador nulo. A partir del 61 al 74 hablamos de temas ligeramente problemáticos. De 75 a 84 hablamos de un área problemática. Y de 85 a más es un área de principal preocupación, ¿sí? Entonces, en la plantilla nos va a hablar de esta manera. Como vemos los resultados. Indicador nulo, tema ligeramente problemático, hablamos de un rasgo sumiso, tema ligeramente problemático, egocéntrico, área problemática, ¿sí? Hablamos de conformista, ¿sí? Área problemática, hablamos de incomodidad respecto al sexo. Bueno, esta fue una niña que hubo la probabilidad de que, no puedo asegurar, ¿no? Pero hubo la probabilidad de que ha sido abusada sexualmente, ¿sí? Temas ligeramente problemáticos, la inseguridad con los iguales, la incomodidad respecto al sexo, el área problemática, abusos en la infancia, como podemos ver, el instrumento nos determina eso. Tema ligeramente problemático, propensión a la impulsividad, tal vez puede ser incluso una forma de agresión de tipo reactiva, ¿sí? Y los perfiles nos muestran de esta manera, ¿sí?
A nivel de escalas, como hemos mencionado, X, Y, Z, 1, 2A, 2B. Esto es cuando manejamos ya un lenguaje clínico y que los informes no sean, se pueda visualizar para cualquier persona, ¿sí? Vemos otra área problemática en las escalas, en este caso podemos mencionar, ¿sí? Y el reporte nos va a dar de esta manera, ¿sí? El reporte nos va a dar de esta manera, con sus datos, las escalas a nivel de personalidad, los prototipos de personalidad, están las escalas clínicas y sobre todo también están las escalas relacionadas a el tema de las áreas problemáticas que tiene la persona, ¿sí? Entonces, como podemos ver, cada ítem del MASI se asocia a una o más de estas escalas y estas conversiones que podemos ver, conversiones a puntuaciones T, sobre todo las puntuaciones brutas, se convierten en puntuaciones T, que es interesante esto de la media, de 50 de desviación estándar, ¿sí? Y como hemos mencionado, estas puntuaciones T por encima de 75 indican una alta probabilidad de la característica o del problema medido esté presente en el adolescente, ¿sí? Entonces, un perfil alto en una escala de personalidad sugiere que el adolescente tiene rasgos significativos, eh, sobre todo de esa característica, y las escalas clínicas elevadas indican la probabilidad de problemas tanto emocionales, tanto conductuales, a nivel específico, ¿sí? Entonces, cuando tú vas llenando los datos y las respuestas, aquí te va en la base de datos todos los puntajes van a ir colocados, llenados, y va a administrar netamente todas las preguntas relacionadas contestadas afirmativamente en eso, ¿sí? Los resultados nos muestran de esta manera. Entonces, un adolescente, por ejemplo, con una puntuación, diríamos, de 83, de 85, que vemos aquí, que están bastante elevadas, por ejemplo, en escala de depresión, digamos que tenga, probablemente este sujeto esté experimentando síntomas significativos de depresión, ¿sí? Y podría incluso necesitar una intervención terapéutica y si también presenta una puntuación alta en la escala de introvertido, por ejemplo, a nivel de personalidad, que estamos revisando aquí, ¿sí? O en esta escala a nivel de personalidad vemos en 82 en conformista. Entonces, nos da datos importantes para interpretar estas escalas, ¿sí? Ese sería un poquito acerca del famosísimo MASI que nos puede mostrar este instrumento, ¿sí? Bueno, voy a pasar a otro, al famoso PI-A, que también les comenté de manera general y breve. Y bueno, este PI, este sí no posee todavía esas plantillas automatizadas en Excel. En esta ocasión se lo califica netamente de manera de una plataforma llamada TEA Ediciones. Mira, esto es un informe hecho por los pines de TEA Ediciones, que ya vamos a ver algunas circunstancias, ¿sí? Aquí tienes que comprar pines y te dan una clave, ingresas a la página de TEA Ediciones, colocas el instrumento que tienes, te creas un perfil y netamente te vas a llenar los datos del cuestionario y te bota el informe de esta manera, ¿sí? Muy bien, verán. El PI-A. Bien. Como hemos mencionado, este instrumento, sobre todo, o este inventario, para llamarlo de una u otra manera, es una herramienta, sobre todo psicométrica, utilizada para evaluar la psicopatología, la personalidad, los rasgos de comportamiento adolescente, y es una adaptación, como habíamos mencionado, del inventario de evaluación de personalidad PI, pero de adultos, y ajustado a las necesidades y características del grupo. El grupo etario en este caso sería de 12 a 18 años.
¿sí? El otro, en cambio, era de 13 a 18 años, ¿sí? Y bueno, vamos a detallar algunas circunstancias del país, ¿sí? Hemos mencionado las características a nivel general. Es un cuestionario autoaplicado, clínico y de personalidad para el rango de 12 a 18 años. Eh, Hay dos versiones también, ¿no? Hay una versión que tiene 264 ítems que están de 40 a 45 minutos y la versión abreviada de 165 minutos, que solo se encarga de temas de personalidad. En cambio, cuando lo hablamos a nivel de síndromes clínicos, está complementado en los 264 ítems, ¿sí? 22 escalas, 31 subescalas, aplicación en todos los ámbitos. Puede ser en ámbito clínico, ámbito educativo, ámbito de investigación, ámbito forense, etcétera, ¿sí? Muy bien, como les había mencionado, este instrumento tiene 22 escalas, 4 escalas de validez, 11 escalas clínicas, 5 escalas de consideraciones para el tratamiento y 2 escalas de relaciones interpersonales, ¿sí? Muy bien. A nivel de características, tiene lo que les había dicho, o este instrumento tiene constructos seleccionados de acuerdo a 2 criterios, ¿sí? Y una evaluación directa, sobre todo de síndromes clínicos. La importancia histórica, claro que sí, también nos importa muchísimo, sobre todo a nivel de la infancia, la niñez, etapas del desarrollo antecesoras a la adolescencia y aplicables, como les dije, en todos los contextos. Es más breve, es actualizado, tiene atención al tratamiento porque tiene preguntas que también nos demuestra que llaman la atención, ¿sí? Tiene puntuaciones lineales, una media entre 50 y puntuaciones directas de 10, ¿sí? Ítems críticos, que es lo que les había mencionado de atención al tratamiento de los componentes tanto de síndromes clínicos, ¿sí? Muy bien. Este instrumento, sobre todo el PAIS, se utiliza, como les mencionaba, en contextos tanto clínicos, tanto educativos, tanto forenses, para evaluar qué, la personalidad, detectar trastornos psicológicos en adolescente, facilitar la planificación del tratamiento psicológico, apoyar en la toma de decisiones clínicas, evaluar el riesgo de comportamientos problemáticos, como sobre todo la agresión o la autoagresión. Sí, a veces, como dice la Organización Mundial de la Salud, también existe la autoagresión y la violencia con uno mismo, ¿sí? Eh, en la población hemos mencionado también de, de 12 a 18 años y las respuestas sobre todo tienen lo que se denomina escala de tipo Likert, donde se responde en una escala de 4 puntos, como por ejemplo, falso sería no es cierto en absoluto, hay otra que se llama levemente cierto, bastante cierto, totalmente cierto. Eso se denomina escala de Likert. Este instrumento también, recuerden, se demora de 45 a 60 minutos. Y bueno, las instrucciones también están presentes en el cuadernillo que vamos a presentarles más adelante y también una hoja de respuesta que les voy a presentar más adelante. ¿Sí? Bastante importante, bastante parecido al MASI que acabamos de revisar, ¿sí? Y bueno, estas son algunas características, por ejemplo, o ejemplos, ¿no? ¿Con qué actitud se presenta ante la evaluación? ¿Existe alguna área afectada? ¿En qué medida y cuáles son sus implicaciones? ¿Sí? Son algunas preguntas que nos van a demostrar. Entonces, este instrumento tiene un manual, tiene un cuadernillo, tiene una hoja de respuesta y como les mencionaba, este se califica a nivel virtual. No existe plantillas automatizadas de Excel, ¿sí? Solo se califica a nivel de la página de TEA Ediciones. Hay algunos instrumentos y yo les recomiendo incluso a nivel profesional que aprendan a usar estos instrumentos, sobre todo con los pines originales, ¿sí? Eh, También en papel se lo aplica, pero se los llena en línea para que te efectúe sobre todo el informe, ¿sí? Aquí vemos sobre todo las puntuaciones del PAYA
como les mencionaba, también la corrección automatizada, aunque podemos también calificarlo de manera manual si conseguimos sobre todo estas plantillas, ¿sí? Estas que vemos aquí. Pero bueno, de manera manual, sobre todo, digamos que yo lo apliqué netamente en una hojita, ¿sí? O en un colegio, y esos datos voy a ingresar a la página de T-Ediciones del PAI-A. Entonces voy a pasar de manera manual, ¿sí? Entonces las respuestas se registran, como les dije, en una hoja de respuestas y se califican de acuerdo con las claves proporcionadas en el manual del PAI-A. Sí, hay algunas claves que ya vamos a ver. Y la corrección automatizada, sobre todo, existen programas informáticos para la corrección del PAI-A a nivel online, sobre todo, que permiten una puntuación rápida y precisa, ¿sí? Entonces, en este punto, vemos que aquí están las escalas principales, quejas somáticas, escalas clínicas, ¿no? Ansiedad, trastornos relacionados con la ansiedad, depresión, manía, paranoia, esquizofrenia, rasgos límites, rasgos antisociales, problemas con alcohol, problemas con drogas, y estas serían el nombre simplificado, ¿sí? Las puntuaciones T que se encuentran en este lado, y aquí viene lo que es el diagrama estadístico, sobre todo de las puntuaciones. Este instrumento nos menciona que al hablar de 50, 60 y 70%, esto es una muestra amplia en adolescentes, ¿sí? La luz verde, cuando vemos en el informe original, si vemos, aquí les puse otra plantilla, todo este informe verde, ¿sí? Hablamos de que está por debajo de lo normal, ¿sí? ¿Qué quiero decir? ¿Se acuerdan cuando les presenté el histograma estadístico que todos a la final tenemos rangos a veces que bajan o suben, pero estamos dentro de la escala de la normalidad? Entonces, lo normal aquí está entre puntuaciones de 50, 60 y 70, ¿sí? Al hablar de verde es que es muy bajo, ¿sí? Muy baja la puntuación. Aquí ya tenemos que ponerle un poquito más de cuidado. Aquí hay algo ya que nos dice que está a nivel moderado, ¿sí? En el rango verde es bajo. Atención, estamos en puntuaciones entre 60, 65, un poquito menos verde, ¿sí? A nivel clínico, ya hablamos en puntuaciones de 70 para arriba. En este caso, mira, vemos el tema de la depresión, tiene 74 puntajes, ¿sí? Vemos aquí igualmente el extremo, vamos puntuaciones ya entre el 90, el 100, 110, y solo el 2% poseen estas circunstancias. Es cuando ya son casos patológicos, ¿sí? No se olviden esto. Luz verde, 40 hasta 60 podemos mencionar, ¿sí? Alerta, hablamos de 70 hasta, bueno, 65, 85 por ahí. Y hablamos de inválido cuando hablamos de escalas más de 100, ¿sí? No se asusten en esa parte. Aquí vemos algunas escalas, sobre todo que posee este instrumento, ¿sí? Esta es la escala del PAI-A. Sobre todo voy a mencionar las 4 escalas de validez. Deben saber que, por ejemplo, en el ámbito que más me muevo yo es el ámbito forense. Hay un instrumento, tiene que tener escalas de validez, si no, no se lo puede aplicar. Bueno, en el ámbito clínico no hay muchas exigencias en ese aspecto, pero en el ámbito forense es una obligación, ¿sí? Entonces, mira, seleccionamos por eso test que tengan bastantes escalas bueno, bastantes puntajes de alfa de Cronbach, de fiabilidad y sobre todo escalas de validez. Y este instrumento o las escalas de validez evalúan sobre todo la sinceridad, la consistencia de las respuestas. ¿Sí? Al hablar de inconsistencia y todo lo que va en paréntesis vendrían a ser su nombre simplificado. Inconsistencia, y en ese, aquí mide las consistencias de las respuestas mide la consistencia en las respuestas a ítems similares, ¿sí? Entonces aquí se indica que la persona evaluada ha respondido de forma inconsistente, sobre todo a lo largo de una prueba, pone verdadero a toditas, ¿no? Y después pone falso a toditas las que
Recuerden que estos test a veces te preguntan 2, 3 veces la misma cosa y para ello tienen en cuenta sus respuestas, sobre todo en pares de ítems y altamente relacionados entre sí. Entonces, no existe una inconsistencia en sus respuestas, ¿sí? Otra escala de validez que tiene el PAYA es la infrecuencia y la sigla es INEF. Y bueno, esta infrecuencia identifica respuestas inusuales o respuestas incluso atípicas e indica si la persona evaluada ha respondido de forma poco cuidadosa al azar o de una forma muy peculiar o idiosincrática, y los ítems netamente son neutrales con respecto al azar o de una forma muy peculiar, ¿sí? Eh, también hablamos de respecto a la psicopatología y resultan muy poco frecuentes tanto en personas en población general como en pacientes clínicos, ¿sí? Esto es importante, sobre todo la impresión negativa y la impresión positiva que tal vez les mencioné en clases anteriores. Sobre todo esta impresión negativa es cuando el sujeto se quiere hacer notar más patológico de lo que existe en casos clínicos, ¿sí? Entonces, esta impresión negativa mide que la tendencia sobre reportar síntomas o incluso problemas e indica si la persona evaluada sobre todo está contestando una imagen de sí misma extremadamente desfavorable que puede sugerir incluso exageración de síntomas, ¿sí? Y tenemos la impresión positiva que va a evaluar sobre todo la tendencia a presentar una imagen demasiado favorable de sí mismo. Este ya es como un santo que se quiere hacer pasar el sujeto, donde indica que la persona evaluada sobre todo está presentando una imagen de sí mismo muy favorable y que evita admitir pequeños defectos y minimiza su sintomatología sobre todo o los problemas que pudiera tener. Sí, es muy importante las escalas de validez, ¿sí? Por otro lado, tenemos lo que es las escalas clínicas. Déjame ver si le hago un poco más grande. Ahí. Ahí. ¿Sí? Están lo que es las escalas clínicas, ¿sí? Estas escalas de este instrumento miden una variedad de aspectos de personalidad y posibles psicopatologías. Aquí encontramos las quejas somáticas, la ansiedad, los trastornos relacionados con la ansiedad. Aquí entran las fobias, el estrés postraumático, los síntomas obsesivos, compulsivos, está la depresión, está la manía y la hipomanía también, ¿sí? Eh, está las paranoias, sobre todo la personalidad paranoide, ¿no? Que es del clúster A, sujetos suspicaces, etcétera. Está la esquizofrenia, donde evalúa los síntomas claves del espectro de trastornos esquizofrénicos, sobre todo síntomas positivos. Están los rasgos límites, ¿sí? Aquí hablamos de relaciones interpersonales inestables, fluctuantes, la impulsividad, la inestabilidad, la labilidad emocional, la ira incontrolada. Están los rasgos antisociales, que evalúa el historial de actos ilegales y de problemas con la autoridad, problemas con el alcohol, ¿sí? A nivel de dependencia. Y este instrumento ha separado las drogas. Claro que el alcohol sabemos que es droga, pero es fuerte, es siempre en los instrumentos hablarlo de una manera más separada, ¿sí? También está el consumo de sustancias. Muy bien. También este instrumento mide algunas escalas, sobre todo relacionadas con el tratamiento. ¿Y a qué me refiero, no? Estas ayudan a identificar áreas que podrían requerir sobre todo intervención terapéutica. Está la agresión, la ideación suicida, el estrés, la falta de apoyo social, el rechazo al tratamiento, ¿sí? Y también posee escalas de relaciones, perdón, interpersonales, ¿sí? Y estas se evalúan cómo el adolescente se relaciona sobre todo con los demás y encontramos la dominancia que evalúa la asertividad o la tendencia a liderar el sujeto y la afabilidad que mide la cordialidad, la disposición para las relaciones, sobre todo interpersonales, ¿sí? Muy bien. Tenemos las subescalas como la queja somática, ¿sí? También está la conversión, la somatización,
La hipocondría también son otras escalas, ¿no? Está bueno, les presento las escalas y esas tres se llaman las subescalas. Dentro de la ansiedad está la ansiedad cognitiva, la ansiedad emocional, la ansiedad fisiológica. Dentro de la paranoia está la subescala de hipervigilancia, persecución, resentimiento. Dentro de la esquizofrenia se encuentra la experiencia psicótica, la indiferencia social, la alteración del pensamiento. ¿Sí? En los rasgos límites hablamos de esa inestabilidad emocional, esa alteración de la identidad, esas relaciones interpersonales problemáticas, las autoagresiones. Dentro de los riesgos antisociales están las conductas antisociales, el egocentrismo, la búsqueda de sensaciones. En la agresión está agresión agresiva, agresiones verbales, agresiones físicas. Son subescalas que posee este instrumento, ¿sí? Entonces, importante, como les mencionaba, aquí vamos a corregir y obtener los informes interpretativos en la página, como les mencionaba, teacorrige.com. Va a conectar el PIN o sea, clave, sus accesos, e inmediatamente le va a dar la respuesta, ¿sí? Entonces, para aplicar, esta es la hoja del cuadernillo, ¿sí? Vemos PAI A y le vamos a decir estas instrucciones. Esta diferencia del MASI que acabamos de ver, el MASI tenía solo 2 respuestas, verdadero y falso. Este tiene 4 respuestas, ¿sí? Se le va a explicar muy claro que la F dice la frase falso. La LV significa ligeramente verdadero. La BV significa bastante verdadero y CV significa completamente verdadero. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, observa lo siguiente ejemplo. Me gusta la música. Entonces, si coloca, por ejemplo, en BV, bastante verdadero, ¿sí? Y el otro ejemplo, por ejemplo, que nos menciona, dice, el deporte es importante para mí. Coloca F y esa frase significa falso, ¿sí? Entonces, en la hoja de respuestas le podemos ver a la persona que ha contestado ligeramente verdadero, etcétera. Este es el cuadernillo y aquí tiene un cuadro para que no se confunda la persona. F falso, LV ligeramente verdadero, BV bastante verdadero, CV completamente verdadero. Entonces, el cuadernillo está desde la pregunta número 1 hasta netamente la pregunta, como bien hemos mencionado, hasta el ítem número 264, ¿sí? Le vamos a presentar este cuadernillo junto a la hoja de respuestas que está de esta manera, donde va a llenar los nombres, los apellidos, el número de identificación, que en este caso puede ser la cédula o en algunos países les llaman DNI, el sexo, si es varón, mujer, la edad, el curso, la fecha de hoy y el centro donde está siendo evaluado. Otra vez presentamos el cuadro para que no se confunda, ensayan varias veces si es necesario. La F es falso, la LV ligeramente verdadero, la BV bastante verdadero y la CV completamente verdadero, ¿sí? Ese sería este instrumento. Como podemos ver, puede marcar con una X en la opción correcta que amerite el sujeto y está clasificado las preguntas en la hoja de respuesta del ítem 1 al 10, de 10 en 10, ¿sí? Hasta llegar a la pregunta número 264 que hemos mencionado, ¿sí? Este como instrumento les mencionaba, no se lo puede calificar de manera eh, de plantillas o de manera, sobre todo de manera manual, ¿sí? Este necesita la aplicación de T-Adiciones que pueden comprar los pines dentro de la misma página, ¿sí? Este es netamente las hojas de respuesta, como hemos mencionado, del PAI A. Y aquí encontramos el informe de cómo te entrega la plataforma de TEA Corrige. Te va a entregar con el perfil de la imagen del test, el autoinforme, las puntuaciones directas, transformadas ya a puntuaciones T y sobre todo el rango que hemos mencionado, lo verde,
está desde 40 hasta 65 y en algunos casos hasta 75, sobre todo en la escala de impresión negativa. Cada escala tiene diferentes colores, ¿sí? El verde hemos dicho que es bajo. Lo moderado, estamos entre este verde un poco más claro y hablamos de aspectos altos de preocupación, ya en ítems amarillos, y hablamos de escalas inválidas, sobre todo a partir de las 100 para arriba, o netamente patológicas, ¿sí? Entonces vemos aquí algunos ejemplos, algunos casos, hablando de un informe general, las escalas de validez, las escalas clínicas divididas, las escalas de rehabilitación y tratamiento, las escalas de relaciones interpersonales, las subescalas, están somatización, está la ansiedad, están los trastornos relacionados con la ansiedad, la depresión, las manías, las paranoias, la esquizofrenia, los rasgos límites, los rasgos antisociales y los tipos de agresión, en subescalas también puntuadas, ¿sí? Eso es lo que les podría mencionar. Sobre todo también te presenta este instrumento los estresores traumáticos, es decir, preguntas que llaman la atención. Está, por ejemplo, la 230, donde dice, tuve una experiencia muy mala que me ha hecho perder el interés por algunas cosas con las que antes disfrutaba. Y él ha puesto eh, netamente, ligeramente verdadero. Y el potencial de autolesión, también hablamos, apenas tengo interés en la vida, ahí él ha colocado verdadero. Y en la 256 he hecho planes para matarme. Entonces te está llamando la atención, ¿no? Entonces la persona, incluso el instrumento, te va a decir estos ítems críticos que posee, ¿sí? Entonces es importante conocer la evaluación de este instrumento para poder sobrellevar de mejor manera, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar del, del MMPIA, que este sí vale calificarle de manera manual, tiene las hojas del perfil, tiene los cuestionarios que vamos a mencionar más en este momento, pero déjenme primero hablarles un poco de este instrumento, ¿sí? Bueno, PyA, perdón, MMPIA es un instrumento bastante conocido, bastante famoso, sobre todo al hablar de psicometría, sobre todo en adolescentes, y esta es una versión adaptada del MMPI-2, que significa Inventario Multifásico de la Personal de Minnesota para Adolescentes, que está netamente diseñada específicamente para evaluar patrones de personalidad, problemas clínicos en adolescentes, sobre todo entre 14 y 18 años de edad, ¿sí? Y vamos a ver algunas características o usos que tiene este instrumento, ¿sí? Administración, como les mencionaba, de 14 a 18. El otro era de 13, el MASI de 13 a 18 y el PAIA también era de 14 a 18, ¿sí? Entonces, este MMPI se utiliza en diferentes contextos, se lo puede aplicar de manera individual, colectiva, y en diversos contextos pueden ser clínicos, educativos y sobre todo forenses. ¿Para qué? Para evaluar la personalidad, la psicopatología en adolescentes, para diagnosticar trastornos emocionales y de conducta, para guiar incluso la planificación del tratamiento psicológico, psiquiátrico, para utilizarse en evaluaciones forenses como en contextos legales o incluso judiciales, ¿sí? Entonces, este instrumento es importante en este tipo de usos, ¿sí? Sobre todo, eh, la población es importante revisar en este aspecto, pero este instrumento dura entre 45 y 60 minutos, bueno, en algunos casos también entre una hora, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque tiene 478 preguntas, ¿sí? Y bueno, se le debe explicar al sujeto algunas instrucciones antes de empezar, ¿sí? La corrección, también hablamos de una corrección manual que se van a utilizar ciertas plantillas especiales para calcular sobre todo las puntuaciones brutas de cada escala, que luego se convierten en puntuaciones T, y este proceso puede ser largo porque es bastante extensa las preguntas y por eso requiere atención para evitar errores. Es recomendable usar la plataforma de Pearson para la corrección automatizada,
porque es bastante largo, ¿no? Ya que la puntuación y sobre todo el análisis pueden realizarse mediante software especializado, lo que agiliza el proceso y reduce incluso la posibilidad de errores, ¿sí? Aquí vemos algunas escalas que tiene este instrumento, escalas de validez, sobre todo, déjenme ver qué tenemos más adelante. Tenemos algunas escalas aquí, sí. A ver, vamos a mandar de manera general, después voy a profundizar, ¿sí? 7 escalas de validez, 10 escalas clínicas por situaciones de tiempo, ¿no? 15 escalas de contenido, 6 escalas suplementarias, y las formas de calificaciones, como les mencionaba, se obtienen de puntuaciones crudas por medio de plantillas, ¿sí? Y bueno, veamos sobre todo la población entre 60 y 70, hablamos de que nos llama la atención, ¿sí? Muy bien, las escalas de validez, aquí encontramos sobre todo, eh, déjenme ver, aquí, bueno. Ya, aquí están primero los puntajes, ¿sí? De 0 a 3 hablamos de que el ítem es bajo, de 4 a 10 que es moderado, de 11 a 30 que es marcado y a partir de más de 31 es inválido, ¿sí? Eh, pueden puntuarse estas circunstancias cuando eh, existen omisiones excesivas en la aplicación, tal vez no quería hacer, fue obligado, estaba desafiante, poco cooperativo, o tiene problemas con la lectura. Entonces, este instrumento más de 31, el instrumento no sirve. Pero queda marcado entre 11 y 30, donde vemos que tiene alguna situación que nos llama la atención el sujeto. A nivel de escalas de validez, ¿sí? Muy bien. En las escalas de validez, bueno, cada escala tiene su puntuación. Hablamos de 45 o menor es bajo, de 46 a 55 es normal, de 56 a 65 es moderado y de 65 o mayor está marcado ese trastorno, esa circunstancia, ¿sí? La escala E está relacionada con la mentira, a eso me estoy refiriendo, ¿sí? Y la mentira detecta sobre todo intentos de presentar una imagen más favorable de sí mismo, ¿sí? Y sobre todo, eh, estas puntuaciones no se olviden, no confundirse con las puntuaciones de la escala de validez. La escala de validez, recuerden que habíamos dicho que tiene impresión positiva, impresión negativa, inconsistencia, infrecuencia y se puntúa con esta nomenclatura. En cambio, las escalas clínicas, ya hablamos de, por ejemplo, la mentira, se aplica con estas puntuaciones, ¿sí? Hablamos de la escala F, ¿sí? Que es la infrecuencia, ¿sí? Es importante que F1 está hasta la 350 y F2 a partir de las 242. Está la interpretación de la escala K y la escala K, bueno, primero para que la escala F es la frecuencia y esto va a identificar sobre todo respuestas inusuales o atípicas que pueden reflejar incluso confusión o un intento de exagerar síntomas, ¿sí? Por otro lado está la escala K, que es la defensibilidad, o también se le llama corrección. Esto mide la tendencia a minimizar, a disimular problemas, ¿sí? Y las puntuaciones, como ya conocemos, de 45 menor es bajo, de 46 a 55 normal, de 55 a 65 moderado, de 65 o mayor hablamos de una situación bien marcada, ¿sí? Muy bien. Aquí hablamos de algunas escalas a nivel clínico y estas escalas clínicas van a evaluar distintos aspectos de la personalidad, ¿sí? Y la psicopatología, sobre todo. Aquí vamos a encontrar escalas como la hipocondriasis, la depresión, la histeria, la desviación psicopática, la masculinidad, feminidad. Por ahí también tenemos la paranoia, la psicastenia, la esquizofrenia, la hipomanía, la introversión social, etcétera, ¿sí? Entonces, las puntuaciones clínicas, como podemos ver, eh,
Una puntuación entre 41 a 59 se considera estos valores que son similares a la muestra normal. Hablamos de rangos normales. Las puntuaciones entre 64, de 60 a 64, se pueden hacer interpretaciones, pero está un poquito moderado, diríamos. Pero una puntuación a partir de 65 es necesario para aplicar al entrevistado adolescente los descriptores clínicos para su interpretación. No se olviden, a nivel bajo y normal, 41 a 59, rasgos moderados de 60 a 64, y a partir de 65 ya hablamos de alguna situación, de algún trastorno, ¿sí? Entonces tenemos las escalas de hipocondriasis, ¿sí? Puntuaciones altas por encima de 60, puntuaciones bajas por debajo de 40. Está un micrófono encendido, por favor. Gracias. Está la escala de depresión, ya sabemos la misma puntuación, ¿sí? Por encima de 60, hablamos de una puntuación alta, por debajo de 40, puntuación baja. Está la histeria, está la desviación psicopática que hemos mencionado, está la masculinidad, feminidad, está la paranoia, está la paranoia en este caso, la psicastenia que hemos mencionado. Todo esto se encuentra en el manual, ¿no? Si es que lo tienen, o si desean, le puedo facilitar a Poliestudios para que les ayuden con estos instrumentos, ¿sí? Esquizofrenia, la escala también, la hipomanía, la introversión social, ¿sí? Es cuanto les puedo mencionar de este instrumento, que voy a presentarles algunos aspectos, como por ejemplo, esta es la hoja del cuadernillo, que es muy parecido a los otros, pero este tiene respuestas muy parecidas al MASI, de verdadero o falso. Me gusta la música, verdadero, falso. Me levanto muy temprano, verdadero, falso. Entonces, es importante decirles que no escriban, y tiene las instrucciones, que esto no hay respuestas malas, que no hay límite de tiempo, etcétera. Y las preguntas están mencionadas de esta manera. Desde el ítem 1 hasta el ítem, déjenme verles, el ítem número 478, es un poco más extenso que las anteriores, ¿sí? Bueno, en lo personal, si a mí me dicen qué instrumento usaras de los tres que hemos hablado hoy, tanto el MASI, tanto el PAI-A o el MMPI-A, indudablemente yo me quedo con el PAI-A y el MASI, ¿sí? Porque son bastante fiables, más rápidos eh, y más actualizados, ¿no? Entonces, se le entrega ese cuestionario junto a las plantillas, que es donde va a escribir, perdón, las hojas de respuesta, donde va a colocar sus nombres, su edad, su sexo, sus estudios, el centro, la fecha, ¿sí? Y va a colocar, está desde la pregunta número 1, ¿sí? ¿Ves? Bastante largo, pasando hasta la pregunta 478. Y le va a pintar con el color. Este tiene que pintarle. ¿Para qué? Para después colocar una plantilla que va de esta manera, ¿sí? Y va a identificar el sujeto cuáles son los ítems que van relacionados. Por ejemplo, están la escala L, los ítems son estos si es que ha seleccionado el sujeto. La escala L, ¿se acuerdan qué era? La escala L está relacionada netamente con la mentira, ¿sí? Son escalas de validez, ¿sí? Y va a ponerle esta hojita encima de las hojas de respuesta, ¿sí? Está la escala F, que son todos estos ítems. La escala SB significaba la frecuencia, ¿sí? Tenemos la escala K, que hemos hablado de lo que es la corrección. Están todos estos ítems señalados, ¿sí? Y así con todas las escalas. Mira, la escala 1HS, esta era hipocondriasis. Son todas las preguntas que están relacionadas a ese cuadro, ¿sí? Está la escala 2D, que era la depresión, ¿sí? Plantilla máxima, 57 ítems. Está la escala HY, que era histeria, ¿sí? Está la escala 4PD, que era, bueno, desviación psicopática. Todos estos ítems van relacionados
a los aspectos de la hoja de respuestas con esta escala. Está la escala 5, que es la MF, que era masculinidad, feminidad. Está la escala también masculinidad, feminidad, que son dos características. Está la escala 6, que es la PA, es la paranoia. ¿Sí? Es la forma de calificar de manera manual, ¿no? La escala 7, que es la PT, hablamos de psicastenia. Hablamos de la escala 8 SC, que es la esquizofrenia. La escala 9 MA, que es, bueno, la hipomanía también, ¿sí? Está la escala 0 SI, que es la introversión social, ¿sí? Es importante manejar todo este tipo de contenido en este aspecto, ¿sí? Y bueno, todas estas puntuaciones que vamos a ir sumando, vamos a ir buscándoles en estos percentiles, que es la hoja de los perfiles, ¿sí? Y se va, aquí están arriba las escalas de validez, las escalas básicas, las escalas del contenido, y para que nos dé un resultado más profundo, ¿sí? También recomiendo el uso de la plataforma, en este caso de Pearson, para que sea más exacta, sobre todo las puntuaciones en este aspecto en nuestro cuadro. Ese es el famoso inventario clínico multiaxial de Million. Y bueno, para finalizar, les voy a presentar un poquito del trabajo que habíamos mencionado del instrumento llamado FRACAT, que lo creamos aquí en el país, como les había mencionado. Tanto la muestra que se usó, tanto la ficha técnica, los usos que se lo puede aplicar, las dimensiones, los estudios de evidencia empírica, la metodología, la justificación estadística, la validez, la fiabilidad, la validez del contenido, la validez del constructo, la validez del criterio, la fiabilidad, el coeficiente alfa de Cronbach, la fiabilidad de Splint-Alf o pares y el coeficiente alfa de Cronbach, los colaboradores que ayudaron, los colaboradores institucionales, tanto nacionales o internacionales, u otros actores, ¿sí? Entonces, vamos de manera, esta es la ficha técnica del instrumento, que le puedan conocer un poco, ¿sí? El nombre, como les había mencionado, escala de medición de factores de riesgo de la conducta antisocial y el comportamiento delictivo en adolescentes. En inglés, lo podemos mencionar, autor, mi persona, edición original junto al Instituto Superior Tecnológico de Ciencias Forenses, aplicación individual, adolescentes de 11 a 17 años de edad, y el objetivo es evaluar tanto factores de riesgo, conductas de riesgo para la conducta antisocial, comportamiento delictivo en adolescentes, ¿sí? El manual, el cuadernillo, la hoja de respuestas, incluso estamos trabajando en un software con inteligencia artificial para que lo pueda puntuar de mejor manera. El nivel de cualificación requerido para el profesional que va a aplicar este instrumento tiene que tener una titulación o una licenciatura, porque también es título de tercer nivel, en psicología, en psiquiatría y sobre todo experiencia profesional en diagnóstico clínico, forense y criminológico, ¿sí? El formato de aplicación en papel o mediante software, en modo de corrección manual o mediante software. Número de ítems que tiene este instrumento, 295, y se demora entre 30 y 135 minutos, ¿sí? Este es un resumen que también les puedo presentar. El juicio de expertos, es decir, la famosa validez del contenido, se lo hizo con 14 colegas expertos de 7 países, donde están psicólogos forenses, criminólogos, psicólogos clínicos, expertos en adolescentes, etcétera, de Argentina, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, de México, de España. También tiene lo que se denomina validez del criterio, es decir, el respaldo teórico científico de 11 teorías basadas en evidencia científica que respaldan sobre todo las dimensiones, los ítems, las escalas, y también un respaldo teórico con inteligencia artificial de los 295 ítems de escala. Hablamos de una evidencia empírica, es decir, 34 estudios de evidencia empírica, demostrativos de las variables indicadores adjuntos en la construcción de los ítems de la escala. También tiene la validez del constructo, es decir, el análisis factorial exploratorio, y la validez criterial, lo que se denomina ANOVA de un factor, y la fiabilidad y la consistencia externa de la escala, coeficiente alfa de Cronbach, Splint-Alf, por mitades o pares impares,
Y esto es estadística netamente. Y las dimensiones, mide más de 40 dimensiones de factores de riesgo de evaluación agrupadas en 3 grandes grupos, es decir, influencias macrosociales, contextuales, influencias del entorno inmediato, la influencia microsocial, factores de riesgo individuales asociados a conductas antisociales. También posee 4 escalas de validez, es decir, deseabilidad social, impresión positiva, impresión negativa, infrecuencia, inconsistencia, y el perfil de baremos de población normal y perfil de baremos con adolescentes en conflicto con la ley. Es un pequeño resumen de la FRACAT, ¿sí? Se lo puede usar en el ámbito educativo, gracias a una área que se llama criminología educativa, ¿sí? ¿Para qué? Para identificar tempranamente estudiantes en riesgos, para diseñar programas preventivos, para evaluar programas de intervención, para la investigación y generación de conocimiento, también en el ámbito preventivo, en aspectos de prevención universal, específica, indicada, en el ámbito clínico, evaluación de factores de riesgos, diagnóstico y diferenciación, en planificación de intervenciones, en el ámbito forense, en la evaluación de riesgo, en informes periciales, en determinación de necesidad de intervención y rehabilitación, en adolescentes conscriptos para ingreso a instituciones de seguridad como la policía, el ejército, evaluación de idoneidad, promoción de salud y el bienestar, en la identificación de necesidades y formación de apoyo, en el ámbito criminológico, evaluación de factores de riesgo, perfiles de delincuentes juveniles, evaluación de programas y políticas, y en la investigación para hacer incluso estudios epidemiológicos, evaluaciones de intervenciones, investigación comparativa, investigación de factores predictivos. Entonces, las dimensiones que mide este instrumento, les había hablado de influencias macrosociales y contextuales, donde encontramos 3 dimensiones gigantescas como los valores y actitudes de la sociedad en general. Aquí se va a medir algunos factores de riesgo macrosociales como valores, ideales de las sociedades desarrolladas, distorsión de los valores sociales prioritarios, la sociedad impulsadora de conductas de riesgo, donde encontramos conductas excesivamente competitivas, materialistas, insolidarias, comentarios codescendientes o paternalistas hacia los hombres, hacia las mujeres y mensajes más sutiles, medios de comunicación que transmiten valores, actitudes de excesiva competitividad, individualismo extremo, presentismo hedonista, los ideales narcisistas, la insolidaridad en las que se encarna el éxito y por último, a nivel macrosocial, la privación social, también factores de riesgo como la desigualdad social. A nivel de microsocial o influencia de entorno inmediato, hay áreas como la familia, la escuela, los grupos de iguales, ¿sí? El barrio, la calle, en la familia, factores de riesgo relacionados a la conflictividad familiar, pautas de crianza, familia desestructurada, familia y comportamiento delictivo. Dentro de la escuela está el clima escolar, la familia o escuela, actitudes de rebeldía, actos transgresores, escuela y comportamiento delictivo. A nivel del grupo de iguales y barrio asociados a conductas antisociales, dentro del macro de los grupos social de iguales están los comportamientos violentos que suelen aparecer en los noviazgos relacionados con el rechazo de amigos. Están factores de riesgo de grupos de iguales y el comportamiento delictivo. También factores de riesgo del barrio, la calle donde vive, ¿no? Factores del barrio. Y a nivel individual, va a medir estados anímicos, emocionales, resolución de, todo relacionado a factores de riesgo, ¿no? Resolución de problemas interpersonales, habilidades sociales, conducta agresiva, motivación, sentimientos. ¿Sí? Dentro de la psicopatología están trastornos afectivos, trastornos de inicio de la niñez y adolescencia, parafilias, porque estudios han demostrado de que las parafilias se presentan sobre todo en los sujetos de 8 a 11 años, trastornos destructivos de la conducta y el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Eso a nivel de lo que el instrumento más o menos mide. Y bueno, voy a presentarles algunas áreas importantes, sobre todo a nivel de las investigaciones que avalan, ¿no? Como les había dicho, a nivel de influencias macrosociales y contextuales, vemos investigaciones como de Merton en el año, de investigaciones de Frías en el año 2006, Hawking, todo relacionado a evidencia científica, ¿sí? La influencia del microsocial, vemos los factores de investigaciones de conflictividad familiar,
García y Segura en el 2005, 15 en el 2004, Cerezo Méndez en el 2002, ¿sí? La baja supervisión y mala comunicación. Vemos las investigaciones que avalan estos factores, ¿sí? A nivel de clima escolar hay investigaciones, a nivel de familia o escuela hay investigaciones de donde salen las variables y los indicadores, a nivel de riesgo del grupo de iguales hay investigaciones relacionadas con el rechazo de amigos, con los factores del barrio, ¿sí? A nivel individual, ¿no? Estados anímicos, emocionales, el autocontrol, presentismo, los valores. Y bueno, la metodología que se utilizó de este instrumento fue a nivel cuantitativo, un tipo de investigación no experimental transversal y características del estudio descriptivo y correlacional. Y la muestra se lo aplicó, bueno, recién están aplicándolo también en otro lado porque ya tenemos la validez del instrumento, pero han solicitado que apliquen a una población de 11 a 17 años de adolescentes que están reinsertándose en la sociedad allá en la Delicia. Entonces se le aplicó en total una muestra de 256 más 40 más que están aplicándolo allá a adolescentes infractores. Lo ha aplicado en todos los CAI. CAI significa Centro de Adolescentes Infractores, tanto en Cuenca, tanto en Esmeraldas, tanto en Guayaquil, tanto en Quito, tanto en Loja y también en la Unidad Zonal de Información de Quito del SNAI, ¿sí? La justificación estadística, hablando de fiabilidad y validez, este instrumento tiene una, recuerden que la validez habíamos dicho que es el grado de un instrumento que mide lo que dice medir, contenido, criterio y constructo, que ya lo hemos hablado. La validez de contenido por juicios de expertos, hemos dicho que están 14 expertos de 7 países y les presento aquí, no, mira, PhD Ricardo Sosa del Salvador, doctora María, él es asesor de Bukele, es criminólogo. Doctora María José Riquelme, también asesor de Hugo Marietán, experto en psicopatía, es una psiquiatra forense de Argentina. El doctor, bueno, PhD, porque también está estudiando, de Colombia, de la Universidad de Medellín, y PhD Fernando Salinas de Perú, netamente de la Fiscalía de Perú, Universidad San Marcos, Magíster Edgar Poveda de Ecuador, Magíster Vinicio Altamirano de Ecuador, PhD Nubia Robelo de México, PhD Cristian Martínez de México, Magíster Claudia Viascán de México, Magíster Verónica Jiménez de Ecuador, Magíster Javier García, él es ecuatoriano, es sexólogo y psicólogo, PhD de María Mercedes Álvarez de España, ella es criminóloga y médica legal, PhD de Perú, experta en adolescentes, la doctora Grimanesa Narváez es de la ONU y el ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente. Sí, pues mira, son grandes expertos que aplicaron lo que es la validez, en este caso, del contenido, y de que las preguntas midan lo que pretenden medir. Están algunas, la validez del constructo, es decir, que el instrumento se apega en 11 teorías científicas validadas, como la teoría de la oportunidad diferencial de Richard Cloward y Olin, la teoría del aprendizaje social de la agresión de Bandura, la teoría de los patrones de pensamiento criminal de Chow, Schultz y Samenow, el modelo biopsicológico y taxonómico de la conducta antisocial limitada a la adolescencia y persistente a lo largo de la vida de Thierry Moffitt. Ella incluso hizo un experimento, el famoso estudio longitudinal Dunedin, allá en Nueva Zelanda, que estudiaron alrededor de 40 años a sujetos que nacieron y vieron todo el trayecto de su vida, cómo es que algunos se hicieron antisociales y otros personas exitosas. Está la teoría del control social informal dependiente de la edad de Samson y Love. Está la teoría del curso de la vida de Samson y Love. La teoría de la doble vía de Moffitt. La teoría del potencial antisocial cognitivo integrado de Farrington. El modelo de la conducta problema de Gesor y Gesor. La teoría sobre los estilos de vida criminal de Walters. El modelo del triple riesgo delictivo de Redondo y Yescas, español, ¿sí? Bueno, esto es a nivel resumido de cada teoría, de dónde se avala, ¿sí? Y la validez del constructo, como también se lo hace a nivel estadísticamente, hemos hecho un análisis factorial exploratorio y estos son algunos netamente resultados que lo hemos sacado en SPSS con unas puntuaciones bastante buenas, con un 0.81. Recuerden, mientras más se aproxima a 1, más fiable es este instrumento, ¿sí?
La validez del criterio, hemos utilizado otra técnica llamada ANOVA de un factor, que busca esto comprender las disparidades entre las puntuaciones de una escala o prueba entre distintas poblaciones. Y aquí hemos comparado, por ejemplo, en la pregunta 33, no soy importante para mi familia, y vemos en las muestras, sobre todo entre grupos, dentro de grupos, el valor F sustancial de 24.980, indicando una discrepancia significativa y confirmando una estadística extrema, ¿sí? A nivel de fiabilidad, esto es de cuán fiable es el instrumento, y aquí utilizamos el famosísimo alfa de Cronbach, que mientras más se aproximan a uno, más fiable o confiable es el instrumento, ¿sí? Utilizamos, por ejemplo, la variable fetichismo, que es una parafilia, eh, y vemos aquí los resultados revelaron que un coeficiente alfa de Cronbach en esta área del fetichismo de 0.86, lo cual indica una consistencia interna de que los ítems evalúan dicho constructo y se considera una fiabilidad bastante buena, ¿sí? También hemos utilizado el split-add por mitades o pares impares, y aquí se dividen en la población en dos grupos, uno compuesto por números pares y otra por números impares, para también medir el alfa de Cronbach a nivel de pares impares, ¿sí? El grupo 1 hemos obtenido un alfa de Cronbach de 0.97, bastante fiable, eh, y sobre todo hemos estandarizado 0.97.4. En el segundo grupo, hablamos de un alfa de Cronbach de 0.79, ¿sí? Y se considera una fiabilidad interna tan elevada en ambos grupos y respalda la fiabilidad global, sobre todo de la escala, sugiriendo que los elementos miden de manera consistente el constructo que se pretende medir, ¿sí? Es importante aclarar estas circunstancias. Entonces, como conclusión a nivel estadístico, este instrumento se demuestra una sólida validez de constructo y alinearse coherentemente a la teoría subyacente, respaldando su capacidad para medir de manera precisa los factores de la conducta antisocial en adolescentes, la coherencia interna, la fiabilidad de la escala, la evidencia por los altos valores de alfa de Cronbach en ambos grupos, subraya su utilidad, su aplicabilidad en diferentes segmentos de la población, ¿sí? Y la escala de factores de riesgo manifiesta una capacidad de mantener la fiabilidad incluso ante la variabilidad de respuestas de la población, ¿sí? Los colaboradores y prólogos que lo hicieron, hay un prólogo criminológico, ¿sí? Hay un prólogo jurídico legal en contexto de Ecuador, hay un prólogo, bueno, ella es una magíster en criminología aplicada en la investigación policial, una licenciada en criminología con especialización en intervención judicial. Él es un PhD en el programa de Relaciones Internacionales, máster de Gobierno y Administraciones Públicas y licenciado en Ciencias Jurídicas. Es el prólogo jurídico legal. Está en el prólogo psicológico forense y penitenciario, la PhD de Colombia, sí, máster en Criminología Aplicada e Investigación Policial también. Está la PhD Teresa Vallejo Lazo en el prólogo psicológico clínico, ¿sí? Está la doctora María Soledad de Franco, que lo hizo el prólogo jurídico legal, ella es uruguaya. Y también las instituciones que colaboraron en la aplicación del instrumento, el Instituto Superior de Ciencias Forenses, el INSFOR, la Policía Nacional, la DINASED, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, el SNAI, el ILANUD, la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, la Unidad Educativa Particular Francis Bacon, Fundación Instituto Preven, el ISUB, que es la International Society of Substance Use Professional, capítulo Ecuador, la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, la Fundación PRIVA, que es la Fundación para la Rehabilitación Integral de las Víctimas, y otros actores. Son un equipo bastante grande de coordinación interinstitucional, data entry, que es ingreso de datos, en el diseño, la diagramación, la maquetación del manual, la escala, el análisis estadístico, la impresión, aplicación y trabajo de campo, que hemos viajado casi en todo el país para aplicar en el SNAI, y en el software de inteligencia artificial, el magíster Franklin Raúl García Ruiz, que es mi hermano. Bueno, para finalizar, les dejo esta frase, y esta es la portada que les había dicho.
El conocimiento y comprensión de los factores de riesgo de la conducta antisocial y delictiva en adolescentes es esencial para promover una sociedad más segura y brindar oportunidades de intervención temprana. Entonces, la escala de medición de factores de riesgo de la conducta antisocial, comportamiento delictivo en adolescentes, FRACAT, nos guía hacia una mejor evaluación y comprensión de estos riesgos, allanando el camino hacia la prevención, la rehabilitación efectiva, en la búsqueda de un futuro más prometedor para nuestros jóvenes, la comprensión profunda de la conducta antisocial, el comportamiento delictivo en adolescentes, se convierte sobre todo en un faro de esperanza a través del conocimiento, la empatía, podemos iluminar el camino hacia las estrategias de intervención eficaz, oportunidades de cambio y una sociedad más justa y segura para todos. ¿Sí? Estos son algunos datos. Esto lo presenté en Argentina, lo presenté en Bolivia también, y creo que voy a viajar también para Perú, donde incluso en la ciudad de Puno quieren estandarizarlo en Perú. Entonces eso sirve también para hacer lo que se denomina metaanálisis, ¿no? Y comparar entre ambas poblaciones. Eso es lo que les puedo comentar por el día de hoy, mis queridos presentes. Es un trabajo bastante largo esto del instrumento. Serían unos 2 años y algo más. Y estamos todavía trabajando en el software. ¿Alguna duda, alguna pregunta tal vez? Si desean algún instrumento de los que hemos hablado el día de hoy, me lo avisan, yo le facilito a Polistudios para que les haga llegar. Sobre todo hemos hablado del MASI, el PI, el MMPIA. Este instrumento mío todavía aún no lo sale a la venta, por eso no les puedo compartir aún, ¿sí? Porque estamos trabajando todavía en el tema del software que les mencionaba. Bueno, eso sería, mis queridos presentes. Les voy a dejar mi WhatsApp si desean. Sí les hice la invitación al grupo de Facebook, ¿sí, no? No. Bueno, les voy a hacer la invitación porque también di la anterior semana una ponencia para México y era sobre la pornografía, las características clínicas y criminológicas. Entonces fue allá. Este es un grupo que sí se puede observar ahí en mi pantalla. Sí. Ya, miren, este es un grupo sin fines de lucro. Tiene alrededor de casi 15,000 miembros, donde se comparte información gratuita. Por ejemplo, quieren ir a archivos, están todos los libros que hemos subido a nivel clínico, forense, instrumentos. Mira, por ejemplo, aquí les subí el MMPI-2RF. Miren, les dan clic, tag, y aquí está el instrumento completo, ¿sí? Pueden descargarse. Están instrumentos como el PIAR-R, está el MMPI-2RF, el MSMI-4, Inventario Clínico Multiexcel de Million 4, el CASIA, ACRA, STAI, algunos instrumentos, el D2, el IPTA, el Shipley, el WISE 4, el Proler. Por ejemplo, pongamos WISE 4, le damos clic, y te sale aquí el instrumento, el autor, el resumen, contenido, y tac, le das clic y te descargas fácilmente. O puedes buscar en la lupa, por ejemplo, voy a poner psicopatía, tac, te sale todo lo referente a la psicopatía que está en este grupo, libros, cursos. Mira, este es buenísimo, de Vicente Garrido. Entonces, es un grupo que les hago la cordial invitación. Les voy a mandar, si desean, el link por el chat. El grupo se llama Ciencias de la Salud Mental y Ciencias Criminales, un grupo sin fines de lucro que les puede ayudar a ustedes en su formación sobre todo, ¿sí? Mi WhatsApp también lo voy a dejar, de pronto me escriben con total gusto, 0958-54858, para que me escriban para cualquier circunstancia, ¿sí? Eso sería todo, mis queridos presentes. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias, muy amable. Gracias, una buena noche, maestro, y a todos los presentes. Hasta luego.